Vivo en un ranchito al que apenas, en pleno 2021, está llegando la electricidad y la modernidad. Acaban de anunciar la construcción de una telesecundaria y ya hay incluso señal de celular en el pueblo. Bueno, pues aquí se cuentan historias de todo tipo. Desde brujas que surcan los cielos en forma de bolas de fuego, hasta las típicas de duendes que habitan en las zonas selváticas que nos rodean. Un día, con más tiempo, les contaré una de esas historias. Esta vez, les escribo para hablarles de una en particular. Una de tesoros. Una que tiene relación con una serie de eventos que me han estado ocurriendo últimamente. Todo empezó a principios de mayo de este año. Como saben, la situación ha sido difícil. No solo para los pueblitos pequeños como el mío, sino para el país entero. A raíz de la pandemia por la que estamos pasando, cada vez es más difícil conseguir trabajo. Y si lo tienen, no me dejen mentir, es todo un calvario poder mantenerlo. Se los cuento yo que sobreviví 2 recortes de personal en la fábrica en la que trabajaba. No pasé del tercero, tristemente. Después de laborar ahí por casi 4 años, el sábado 1 de mayo, mientras terminaba un turno extra, mi supervisor se presentó en mi área y tras entregarme un sobre con papeles, se limitó a decirme: Chuy, tenemos que prescindir de tus servicios. La cosa se está poniendo más difícil cada día. Nos van a cortar los turnos otra vez. Tenemos que recortar personal de nuevo. Esta vez ya te tocó a ti, hombre. Nada más fírmame la renuncia y ahí en el sobre va lo de la liquidación. Sé que muchos dirán que no me podían correr así nada más, o que tal vez no debí firmar ni recibir nada, pero pues para alguien como yo, que apenas se alcanzó a terminar la primaria, se complican las cosas cuando empiezas a meter pleitos en los trabajos. Luego lo fichan a uno y se vuelve imposible el conseguir empleo. Ese día regresé a casa y hasta la tarde del día siguiente, después de haberlo meditado mucho, decidí regresarme a mi rancho. Pensé que sería bueno pasar unos días con mi familia. Igual y mientras esas vacaciones transcurrieran, las cosas mejorarían y volverían a hablarme del trabajo. Así que tomé las cosas con calma, empaqué la poca ropa que tenía y me dirigí a la terminal de autobuses. Para llegar a mi pueblito me demoro cerca de 4 horas. 2 en autobús y 2 más caminando. No hay como llegar en carro hasta allá. Tenemos que cruzar por algunas veredas que se abren camino entre los cerros. El autobús me dejó en una pequeña terminal improvisada, fabricada con un techito de palma y bancas hechas con troncos de los árboles de la zona. En ese momento, me di cuenta de que no había calculado bien mis tiempos. Eran ya casi las 9 de la noche y el sol estaba terminando de ocultarse. Al menos había buen clima, me dije a mí mismo tratando de darme ánimos. Comencé a caminar cerro arriba, apoyándome solamente con la lámpara de mi celular. Llevo toda mi vida recorriendo estos senderos, casi 30 años ya. Los conozco de memoria, conozco cada detalle, cada obstáculo. Es común encontrarse en el camino con gente que va en la misma dirección o con personas que van bajando a la carretera. Pero aquella noche se sentía particularmente desolada. No me topé con nadie hasta casi después de 1 hora de caminata. Bueno, no en el camino, sino en una pequeña casa que llevaba muchísimos años abandonada. Casi desde que yo era un niño. Dicha casa es pequeña. Hasta donde recordaba ya se estaba cayendo. Las láminas de los techos ya se encontraban muy levantadas. Los viejos muros ya estaban vencidos hacia los lados y la hierba que le rodeaba hacía imposible el acceso a la propiedad. Pero aquella noche, el jardín lucía un pasto impecable. La casa se encontraba en perfectas condiciones.
Incluso se encontraba muy iluminada. Me llamó la atención, claro, pues en la zona no había electricidad hasta donde yo supiera. Mientras paseaba mi mirada por la fachada, preguntándome el origen de la energía para iluminar el lugar, el movimiento suave de un brazo captó mi atención. Era un hombre muy elegante llamándome sutilmente. Buenas noches, le dije mientras levantaba mi mano en señal de saludo. Pásale un ratito, me contestó. Y no sé por qué lo hice. De verdad les juro que no sé por qué lo hice, pero caminé directamente hacia él. Estaba recargado sobre la cerca de un corral, a un costado de la casa. Buenas noches, Chuy, me dijo mientras me daba la mano saludándome. Respondí el gesto mientras le preguntaba si me conocía. Ese hombre soltó una carcajada y me dijo: eres igualito a tu papá, muy desconfiado también. ¿Conoce a mi papá?, le pregunté al hombre. ¿Que si lo conozco? Manuelito y yo somos muy viejos conocidos. Mírate nada más, eres su viva imagen, me contestó. Con esto entré en confianza y me relajé. Cuando preguntaba cómo estaba mi papá, me recargué en el corral también. Y mientras le escuchaba, puse atención a los cerdos que se encontraban dentro. Veía cómo desesperados acababan con restos de fruta descompuesta que salía de un par de botes malolientes. Me llamaron la atención por su gran tamaño. Eran sin duda los cerdos más grandes que había visto en mi vida. Aquel hombre notó mi asombro y comenzó a hablarme de sus animales. Yo no podía quitarles la mirada de encima y noté cómo de entre el lodo que revolvían con sus patas surgían pequeños destellos que captaron por completo mi atención. Eran pequeños, pero muy brillantes. Son monedas. Hay monedas en el lodo, exclamé asombrado. Ya las viste, dijo aquel hombre después de soltar una carcajada. ¿Cómo? ¿Ya sabía que estaban ahí?, le pregunté desconcertado. Son sus monedas, de mis animalitos, me respondió, acompañando sus palabras con extraños sonidos, como si estuviera sorbiendo algo con su boca. Son de oro, tengo bastantes y pueden ser tuyas, dijo mientras daba media vuelta para dirigirse hacia la pequeña casa. Y en ese momento lo noté. Bajé la vista y pude ver, ya ayudado por la luz que salía de la casa, que no llevaba zapatos, pero sus pies eran horribles, deformes y muy oscuros. Parecía que tuviera pezuñas. Estoy seguro de que eran pezuñas como de cerdo. No lo soporté y del miedo salí corriendo como alma que lleva el diablo mientras escuchaba a mis espaldas los gritos de aquel hombre, pidiendo que regresara, ofreciéndome su fortuna, acompañado por un desagradable y escandaloso chillido proveniente de los cerdos. No hice caso y continué corriendo por las oscuras veredas hasta la entrada de mi pueblo. Era casi medianoche cuando llegué a mi casa. Por la hora, entré sin avisar y sin hacer ruido. No quise despertar ni a mis papás ni a mis hermanos. Y aunque lo intenté, no pude dormir. No podía sacar de mi cabeza la imagen de aquel hombre con sus deformes patas. El sonido del chillar de los cerdos había quedado grabado en mi cabeza. No lo podía borrar tampoco. Tenía miedo, mucho miedo. No tenía idea de qué era aquel hombre, ni por qué me había ofrecido dinero. Uno escucha historias. Uno escucha muchas historias, más en pueblitos tan aislados como el mío. La presencia de extraños seres es más común en lugares desolados y poco habitados. Los días subsecuentes a mi encuentro con aquel hombre fueron horribles. Caí enfermo con una terrible fiebre que no parecía tener origen. Me vino a ver el doctor del pueblo y ante las limitantes que presenta el vivir en un lugar tan aislado,
Solo pudo ofrecerme los antibióticos más fuertes que tenía a su disposición. El hambre me abandonó por completo. No tenía apetito ni ganas de probar bocado alguno. Las noches eran lo peor. El dormir me resultaba imposible. Cuando por fin lograba conciliar el sueño por unos segundos, la presencia de una respiración grave y profunda en la habitación en la que dormía me despertaba inmediatamente. Pero no podía ver a nadie acompañándome. Esporádicamente escuchaba pasos alrededor de la casa. El etéreo sonido de estos revelaba que su origen provenía de pezuñas. Siempre que estos pasos se escuchaban, a lo lejos, el sonido del lastimero chillar de cerdos se hacía presente. Al platicar lo sucedido con mi madre, me enteré que solo yo escuchaba aquellas cosas. Solo yo era atosigado por esa presencia incorpórea. El cansancio era tal que eventualmente me quedaba dormido, pero cuando lo hacía, soñaba vívidamente con aquel hombre. Su imagen era tan clara que pudiera jurarles que en realidad se hacía presente en mi casa. Me ofrecía dinero, mucho dinero según él, acompañado con el fin de mi tormento. En mis sueños me mostraba siempre un pequeño y roído morral, lleno de monedas de oro muy sucias y llenas de gusanos. Al cabo de una semana, el deterioro causado por la falta de sueño y apetito era muy evidente en mi aspecto físico. Perdí tantos kilos que los huesos de mis costillas podían contarse a simple vista. La cordura comenzaba a desprenderse de mi mente. El esporádico sonido de cerdo se volvió cada vez más frecuente y, a pesar del miedo que me inundaba, la necesidad de ir a buscar a aquel extraño hombre, de salir en las noches a encararlo y a pedirle ayuda, crecía día con día. Les confesaré, hay momentos que no recuerdo, que se borraron de mis memorias. Tal vez mi mente ha bloqueado esos recuerdos a manera de protección. O tal vez alguien o algo no me permite recordar. No sé, pero les puedo decir que conscientemente nunca me animé a salir a buscar a aquel hombre. Solo sé que desaparecí de casa por 2 días. Cuando notaron mi ausencia, organizaron varias cuadrillas de personas para mi búsqueda. Y mi papá, junto a un puñado de hombres, me encontró después de tanto buscarme en el corral de una pequeña casa abandonada en el camino que lleva al pueblo. La misma en la que me topé con aquella demoníaca presencia. Cuenta mi padre que me encontraron completamente desnudo, revolcándome en el lodo y comiendo los restos engusanados de frutas podridas. Actuaba como un cerdo, según me dijo. De acuerdo a las personas que presenciaron aquella desconcertante escena, no reaccioné como persona hasta que el padre Raúl, el sacerdote del pueblo, puso sus manos sobre mi cabeza. Dicen que al momento comencé a gruñir como puerco. Después grité muy fuerte y los gritos se convirtieron en llanto. Terminé vomitando una apestosa masa gelatinosa y verdosa. Después, caí desmayado y desperté hasta 2 días después en el centro de salud del pueblo. Tenía un rosario y un crucifijo colgando de mi cuello. Yo recuerdo solo a partir de ese momento. El padre Raúl me confesó que no sabía qué me había pasado, pero algo era seguro. Había estado en presencia de algo muy malo. Algo que me quería arrastrar hasta el mismísimo infierno. No era su campo, así que no me pudo asegurar, a pesar de las evidencias, si había estado poseído o no. Cuando por fin estuve en casa, mi abuelo llegó a buscarme. Pidió un momento a solas conmigo y, como si fuera un desconocido para mí, violentamente me preguntó, sin rodeos, qué me había pasado, qué había hecho, si había invocado algo. Yo no supe qué decir. Por más que le juraba que no había hecho nada, él insistía más y más. Y hasta ese momento, compartí lo que me había sucedido noches atrás mientras caminaba hacia el pueblo. Lo había guardado para mí. No había querido decirle a nadie por miedo y vergüenza. Pero después de confesarle todo al abuelo,
Él me contó una de las historias más aterradoras y enigmáticas que conozco. Una historia relacionada con mi familia y con tesoros enterrados. Amigos, ¿les gustó esta historia? Nos han estado pidiendo más historias sobre tesoros y encontramos esta que nos resultó muy interesante. Por cuestiones de tiempo decidimos dividirla en 2 partes. Esperen la segunda en el próximo video. No olviden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram. También pueden escuchar nuestros relatos en Spotify. Búsquenos, les dejo los links en la descripción. No olviden que pueden escribirnos para contarnos su historia. Pueden ser los protagonistas de nuestro próximo video. Sin más por el momento, les deseo una aterradora noche y una excelente semana. Esto fue Desde las Sombras.